there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el Dr. Jimmy Dupree, el Dr. David Watts. Y no vi a Dave. Dave, ¿dónde estás? Ahí está. Bueno, cambiaste de lugar. Tuviste una... Bueno, lo voy a dejar así. Y este caballero aquí a mi lado, Loren Larson, le conocen ya. Y él no tiene victoria sobre... ¿El café? Bueno, yo no lo quería decir, Sí, no lo quería decir. Tú eres mi amigo, yo no lo quería decir. Sí. No quería ponerte en Mucho feas. amor. Hay que mantener el café cerca de mí. Joseph, ¿cómo estás? Estoy aquí solo para apoyar. Bueno, lo apreciamos. Doctor Maddox, ¿cuánto ha usted siendo misionero en Ghana? En el año 2000 fue cuando mi primer viaje, bueno, en los 80s, 87 Sí. fue mi primer viaje, y en el 90. Y regresé, trabajé con la Oficina Nacional, con las Asambleas de Dios, así que no pude viajar internacionalmente, pero luego renuncié ahí en el año 2000, fue cuando comenzamos. ¿Ghana de qué tamaño es? ¿Cuál es la población de Ghana? Como 35 millones. Sí, Y está abierto al evangelio. excelente. Muy abierto, aunque las escuelas enseñan y predican. Y tenemos estos fútbol, pelotas con el evangelio, las utilizamos, les damos, le llaman ellos un fútbol, una pelota. Y yo puedo compartir el evangelio por medio de la pelota esa. Ahora, como mencionó usted ayer, ¿usted ha distribuido cerca de cuántas Biblias? Entre 45,000. Bien, y anticipan ya que van a llegar más Biblias, ¿no? Oh, Ya está allí. Ya están allí. Recibí las noticias de que están en el Instituto Bíblico ya. Y hay un equipo de 5 personas. ¿Cuántas Biblias se van a distribuir? 12,500 Biblias Muy de estudio bien. del expositor. Y estamos enviando algunos de los Nuevos Testamentos. Bueno, muy bien, Con nosotros. muy bien. La Excelente. gente recaudó eso no hace poco para ellos. Fue hace poco que lo Ujú. tuvimos en un bibliatón. Así que Sí, ya están allí. Y esa es la evidencia de... La gente pregunta, bueno, de hecho están llevándola a los lugares. ¿Pueden revisar? yo le prometo que si va con nosotros, usted puede ir a distribuir eso con nosotros. De bendición será. Y ve el rostro de esas personas. Realmente yo no conozco ningún lugar, tal vez esté equivocado, no conozco un lugar donde hayamos recaudado dinero para Biblias, que las Biblias eventualmente no hayan llegado allí. Así es. ¿No? Y eso es clave. Eso es un punto importante, la confianza de la gente. Pero una vez más, como el hermano Maddox acaba de decir, invitamos a que la gente vaya donde decimos que las enviamos para Claro, encontrarlas allí. claro. Durante el bibliotón mostramos videos Sí, muy así es. frecuentes de la distribución de las Biblias en distintas áreas, ¿no? Sí, amén. Y yo pues le doy gracias a Dios por eso. Permítame mencionar lo siguiente. Gracias por la ayuda que nos brindaron la semana pasada, $3,229,000 en números rondeados, y aprecio mucho eso en gran manera. Además que podemos anexar a eso 98,000 de donaciones internacionales. Eso nos deja un déficit aproximadamente de $870,306. Y yo estoy seguro pues que el Señor traerá ese balance. Él siempre lo hace. Sabe, Él nunca nos ha fallado ninguna vez. Y les doy gracias a ustedes por ser usados por el Señor y para que esto pues se lleve a cabo, ¿no? Porque Dios trabaja a través de la gente. Él no trabaja de la nada, sino que trabaja a través de personas. Así que gracias que usted permite que Él trabaje con usted para ayudar a llevar la palabra de Dios. No conozco yo algo más importante que eso.
Realmente es lo más importante en la faz de toda la tierra, la distribución de la palabra de Dios. Y me alegra que con su ayuda y su gracia tenemos una parte en ello alrededor del mundo, ¿no? Y le damos pues al Señor la honra y la gloria. Y permítame decirlo una vez más, ustedes donaron $3,229,000 en números rondeados y eso dejó un déficit de $870,000. Así que tenemos que recaudar eso y por la gracia de Dios lo haremos. Eso pues no lo dudo, ¿no? Y así que gracias por ser usados por el Señor. Muy bien, Lauren, ¿tienes alguna salida próximamente? Sí, señor, este fin de semana estaré yendo a Waukesika, Illinois. Estaré con el pastor Ben Stone. Ahí estaré en Living Hope de Waukesika. Tendremos servicios el sábado a las 7 p.m. y el domingo a las 10:30 a.m. Así que si ustedes están en el área de Waukesika, Illinois, como a 2 horas, hora y media al sur de Chicago, nos encantaría verlos allí. Doctor Maddox, ¿tiene usted alguna salida que quiera Sí, compartir con señor. Sí, nosotros? señor. El domingo voy a estar en Faith Assembly of God en Highway 412 en Springdale, Arkansas. El pastor James Rainey es el pastor allí. Estaré predicando allí para él. Y el próximo domingo estaré en Arkansas otra vez, en un pueblo llamado Alpena, como a 6 millas de Osage Assemblies of God. Estaré allí ese domingo por la mañana siguiente. Creo que es el 5 de noviembre. Muy bien, excelente. Joseph, Sí, señor, voy a estar en Brighton, Michigan la próxima semana, 2 y 3 de noviembre. 2 servicios, 7 p.m., 2 noches solamente, palabra y alabanza en la iglesia del pastor Asher Weber, Faith Worship Center. Vengan y acompáñanos. Y la siguiente semana vamos a estar en Bradenton, Florida, Happy Gospel Church. Estaré ministrando allí el viernes, papá el sábado, Grace el sábado en la mañana y el domingo el domingo en la mañana, perdón. Grace el sábado en la noche. 2 y 3 de noviembre, Bradenton, ah, Missouri, Faith Worship Center. Vengan y acompáñenos, por favor, si es posible. bueno, excelente. Dave, Nada por ahora. Doctor Dupree, No reciente, pero quiero darle gracias a todos que estaban en el área de Atlanta. Tuvimos servicios maravillosos, pude llegar a conocer a muchos en la iglesia, miembros de los medios que condujeron también. Así que le quiero dar gracias al pastor Grove, que fue un maravilloso anfitrión, un pastor maravilloso en el área de Atlanta, Texas. Doctor Watts, Sí, señor, este fin de semana voy a estar en Abbeville, en Cross Point Church, en Louisiana. State Street, estaré supliendo al pastor Kenny Fleming, que en este momento está en Pakistán predicando en Karachi, creo que así se pronuncia, la ciudad más grande de Pakistán, distribuyendo 12,500 Biblias solo en Karachi. Cuando llegue su próximo cargamento van a ser más de 37,500 Biblias en Lahore, Pakistán, Karachi, Pakistán y algunas de las ciudades principales allá. Así que es un tiempo muy emocionante. Pueden ver los retratos, las imágenes, fotografías. Su asociado Kerry LeCause, que es el que va con él siempre, ellos hacen la distribución. Así que una vez más, si alguien tiene preguntas sobre la distribución, pueden ver que están las fotografías allí. El hermano Maddox está allí también en sus fotografías. Pueden ver a todos los socios que vemos. Yo veo fotografías de Brasil, México, diferentes partes de África. Así que es impresionante lo que Dios está haciendo y estamos emocionados por estar en Abbeville este fin de semana a las 10 de la mañana. Esperamos verlos allí y quiero hacer un anuncio. No sé si tengo una gráfica, pero el 18 de noviembre y 19 voy a estar en Spokane, Washington, 2 diferentes iglesias. Voy a estar en Reidsville, Washington, ese sábado. Y luego voy a estar en Omak, Washington. Voy a estar en Reidsville, en New Hope Center, noviembre 18, sábado por la mañana. Y luego voy a estar en First Assembly of God en Omak, Washington, ese domingo con el pastor Richard Lee en ambos servicios. Así que va a ser mi primera vez en el estado de Washington. Me emociona mucho estar allí y agradecido por la oportunidad.
Bueno, casi llegaste a Montana. Casi, el domingo, al 8. Bueno, estarás al sur de Sí, ti. solamente cruzaba el río y llegaba. Bueno, muy bien. Creo que en esa nota podemos dar gracias al Señor, ¿verdad? Bien, vamos al versículo 11, por favor, en el capítulo 2 de Efesios, Dave, por favor. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión. Se refiere a los gentiles que no están en pacto con Dios. La circuncisión física bajo la antigua economía era su prueba externa. Por lo que se llama circuncisión hecha con mano en la carne. Dicho por Pablo en esta manera con respecto a los judíos en contraposición a la circuncisión del corazón. En otras palabras, era algo físico, y era muy importante, pero era algo físico en lugar de que ahora, por ejemplo, es espiritual, ¿no? Correcto. Y Pablo aquí está tratando de decirle a estos de Efesios que están en una posición mejor que la antigua manera, ¿no? Correcto, también creo que la importancia de este párrafo en particular es tan vital, especialmente en el día de hoy, a la luz de lo que está sucediendo en Israel. Estamos viendo cómo es que Dios ha traído a ambos, a judíos y gentiles, a un nuevo pacto. Y Pablo está enfatizando. Disculpa, no está dividido eso Ya más, ¿no? y de hecho, honestamente, jamás se suponía que debía dividirse. Así es. Israel primero fue criado por Dios, levantado por Dios como nación establecida por Dios, no para que fuese una nación para sí mismo, sino para que fuese un testimonio para el mundo de el único y verdadero Dios. Ahora dices que otra persona antes de la programación el día de hoy, que, que la teología del reemplazo es algo bastante pronunciado hoy día, que se está conociendo bastante en muchas áreas. Hay mucha actividad con respecto a la teología del reemplazo, pero cuando se trata de entender el papel de Israel, el papel de los gentiles, muchas veces es difícil mantener todo esto en balance. Bueno, cuéntale al pueblo qué es eso, a qué se refiere. Bueno, la teología del reemplazo, en cuanto a lo que yo puedo entender, y doctor Watts, tal vez usted me puede ayudar, pero la teología del reemplazo primordialmente es la idea de que Israel como entidad ya no existe, que ha sido reemplazada por la iglesia. Nosotros somos un pueblo en Cristo, ya no hay judío ni gentil, etc. Sin embargo, hay eventos proféticos para la nación de Israel que tiene que ser reconocida, pero lo que estamos viendo aquí es que todos son uno en Cristo. Entonces tiene que haber un balance o un balanceo. No predicamos una religión nacionalista para Israel. No decimos que Israel va a ser salvado solamente porque es Israel. Todo y cada individuo que está en el nuevo pacto tiene que aceptar a Cristo como su Salvador y luego se convierten en parte del nuevo hombre en Cristo. Eso es todo gentil y todo miembro de la familia israelí, o los hebreos todos. Entonces no hay una entidad que Dios va a traer de alguna otra manera. Hay diferentes papeles dentro de los confines de la historia que se tiene que reconocer. Tenemos que ser puestos en alta estima. Pero como lo has dicho, aquellos que se suscriben a esa doctrina del reemplazo dicen que la iglesia ahora ha tomado el lugar de Israel y que Israel ya no tiene ninguna consecuencia espiritual. Lo que me gusta decir a mí que se ha incluido, no se ha reemplazado. Somos incluidos en esas promesas que se le dieron a Abraham. Y nosotros somos la simiente de Abraham, pero no hemos reemplazado al judío natural. Dios tiene un plan, Romanos capítulo 11, para Israel. Bueno, hay algunos que dicen que así es, aunque Sí, no lo algunos es. dicen que sí, estarían equivocados. Nosotros, Pablo, el, la- eh, eh, el énfasis principal de Pablo era de enfatizarle al judío natural que no digan que si Dios puede levantar de estas piedras hijos para Abraham. Así que con respecto a salvación hay un esfuerzo fuerte de parte de los apóstoles y del Evangelio, o de los que presentaban el Evangelio en el Nuevo Testamento, de asegurarse de que no hubiera esa idea de que la salvación nacionalista existe,
porque no Así existe. es, así es. El futuro que Dios tiene para Israel no está fuera de Cristo. Así es, Él así es es. la esperanza bienaventurada y para todo el Para pueblo, todos para los todos. pueblos. A mitad de los 1800, John Nelson Darby comenzó a popularizar el dispensacionalismo. Y esta enseñanza, después de que Darby murió, fue Scofield en su enseñanza sobre el dispensacionalismo, se convirtió en algo muy popular, pero tenía una distinción entre Israel y la iglesia. Pero cuando uno estudia a Scofield, no predican a Israel automáticamente que está en el cielo. Hacían esa distinción porque no se había hecho antes. Antes de eso, la iglesia había reemplazado a Israel y no había, cuando se trata de separar a la iglesia e Israel en la teología dispensacional, gente como John G. Lake y John G. Hall, que comenzaron a predicar grandemente el dispensacionalismo, designaron esa diferencia como el papel de Israel y que todo esto tenía que ver con el arrebatamiento antes de la tribulación, el premilenialismo y lo que Dios había de hacer en el tiempo del fin de los tiempos, más bien. Y toda esa idea regresó a distinguirse y tenía que ver con escatología y tenía que ver con el fin de los tiempos. Entonces, mucha gente se burlaba o no acepta el dispensacionalismo, no lo acepta y dicen que eso no es correcto. Tenemos una forma de dispensacionalismo que creemos nosotros que es un dispensacionalismo pentecostal, porque los dispensacionalistas originales no creían en la continuación del mover del Espíritu Santo. Pero yo creo que cuando uno ve la escritura, como Joseph mencionó, Romanos 11, uno tiene que hacer esa una distinción entre Israel y la iglesia, pero tenemos que tener mucho cuidado de no predicar a los judíos como que ellos ya están en el cielo. Mucha gente ha exagerado su posición y entendemos que el dispensacionalismo en los 1900 hasta la Primera Guerra Mundial le dio forma a nuestra ideología política. Bueno, pero ellos dicen que, que un judío puede ser salvo sin aceptar a Cristo. Correcto, y eso es lo que mucha gente hace. Quieren apoyar a Israel tanto que automáticamente predican que ellos llegan al cielo Está y mal. todo el Eso mundo está tiene mal. que estar en Cristo para poder llegar. Sabemos que Sí es. Juan 14:6 dice que Cristo es el único camino al cielo. Cada vez que nosotros, como el hermano Maddox dijo después de o antes del programa, la nación de Israel actualmente está perdida, han rechazado a Cristo. Pero todo esto está en el plan de Dios y en el patrón de Dios. Así que tenemos que orar por Israel y apoyar a Israel. Pero tenemos que entender, como el hermano Larson ha dicho, Efesios capítulo 2, que ahora solamente hay una persona, solo hay una persona, judío, gentil, un Un nuevo nuevo hombre, es lo hombre. que quiero decir, un nuevo hombre. Pablo pone un énfasis grande. La circuncisión no es una circuncisión física, sino de corazón. Hace un tiempo atrás, ya ha pasado mucho tiempo, yo estuve en el programa de Larry King. Ya Larry King falleció. Creo que se grababa en Los Ángeles o en Atlanta, bueno, en uno de ellos. Y, y algo se dijo que tenía que ver con que había que aceptar a Cristo para ser salvo. Y él decía, bueno, pero porque él era judío, obviamente. Y él dijo, bueno, eso quiere decir que ningún judío no puede ser salvo. Le dije, bueno, quiere decir que no importa quién sea en el mundo, no puede ser salvo a menos de que acepten a Cristo. Él es que ha pagado el precio en la cruz del Calvario por nuestra redención. Y él tuvo problemas aceptando eso, entendiendo lo que eso quería decir, porque él quería pensar que si los judíos tenían otra manera de llegar al cielo, y no, no es así. Nadie más tiene otra Les manera. amamos, pero nadie. Solamente hay un camino al cielo, solamente hay un camino a Dios. Así Y ese es es. Jesús. En que viniera la cruz de Cristo y la crucifixión. Mi hermano Swagger, como dijimos antes del programa, mi padre era una persona que trabajaba en ferrocarril. Así que me puedo relacionar con esto. Cuando la iglesia llegó, tomó lo principal y tradicional y los judíos
se reunieron, uno tiene que llegar a hacerse a un lado para que el otro pase en en el carril principal. Entonces Israel está en la orilla, ahí mismo, va a regresar al carril principal, Sí, porque el libro de Apocalipsis, todo lo profético que va a suceder con Israel, así así que ellos es. están allí en espera, la iglesia está en el carril principal, y aún así en Cristo somos uno. Bien. Una vez más, puede ser algo principal, pero muy complicado. Pero seamos claros, la iglesia no está a falta de judíos. No entiendo lo que quieres Bueno, quiere decir. decir que la iglesia principal primitiva era Sí, judía. Pablo definitivamente es un judío. Entonces, cuando hablamos del nuevo hombre, estamos hablando de judíos y gentiles reunidos en Cristo, que es lo que el plan de Dios mm, era desde el principio. El judío tiene que venir de la misma manera que el gentil. Entonces, no existe la idea de que no existen judíos en el nuevo hombre. Todos están en el nuevo hombre. El papel de Israel, la antigua sí, ley. como nación, como iglesia, nuestro papel o el papel de la iglesia, perdón, el papel de Israel es el que nosotros creemos que jugará un papel muy importante, pero no estará Israel sola, sino que serán los israelitas que se han unido al movimiento del nuevo hombre en Cristo. Y es entonces que las cosas pueden suceder. Tenemos que tener mucho cuidado. Pablo se refiere a la iglesia como la elegida, no al judío solamente. Los elegidos son los que estamos en Cristo. Así es, Sí, así entonces de lo es. que estamos hablando es que Israel van a ser salvos y van a venir al pacto que el mundo gentil ya ha aceptado y muchos judíos ya han aceptado. Eso sucederá, eso va a pasar en la segunda venida. Correcto. Y ahí es donde está la profecía de Israel haciendo un nuevo pacto con Cristo. De hecho, se lleva a cabo Jeremías 31, Ezequiel 36, Deuteronomio 30. Todas esas voces proféticas nos hablan de la idea de que la mayoría de judíos que permanecen, recordemos que por causa de su rebelión, 2/3 de ellos van a perderse, morir y van a irse al infierno durante la gran tribulación Así porque es, rechazaron a Cristo, así si es es. que rechazaron a Cristo, así como todos los Mm, demás. Entonces, una muy vez más, bien. la entrada del judío como, como poder jamás cambia por completo la entidad del nuevo hombre que ahora está formado en Cristo. Tenemos que mantener eso en el frente. No es teología de reemplazo, es entrar al nuevo patio aceptando a Cristo. Pero Israel está muy lejos de Dios hoy día, muy lejos de Sin embargo, Dios. hay muchos judíos que han aceptado a Cristo y que son parte Así del nuevo es. hombre. Y eso es muy vital. Ibas a decir algo. Bueno, nuestro texto aquí, el nuevo pacto, es la circuncisión espiritual. Y si alguien va a ser salvo, es la única manera. Ujú, Es así una es, circuncisión espiritual. a través de Cristo. Es la única manera No que se puede es, hacer. es espiritual. Y gracias a Dios por eso, ¿no? Sí, es para todos, judíos, gentiles, todos. Si fue limitada de cierta manera, eso excluiría una Sí, gran cantidad de personas. No podrían hacerlo, no podrían funcionar de otra manera, pero cualquier persona puede aceptar a Cristo. todo Aquel que quiera aquel. hacerlo lo Sí, puede hacer. tenemos que recordar que la ley era la tercera gran revelación de su naturaleza, carácter y su plan. Y todo en la ley nos dirigía a una nueva revelación que se exhibe en Cristo y aún una quinta revelación que es la venida del Espíritu. Todo en la ley era tipo y sombra. Entonces la circuncisión, aún antes de la ley de Abraham, nos dirigía finalmente a lo que Dios había querido para toda la humanidad. Mm, Y eso era la circuncisión hecha no con manos, la circuncisión del corazón que ocurriría después de que la cruz, después del ministerio de Cristo, después de que Él ascendiera al cielo y enviara al Espíritu. Esta circuncisión del corazón y la entrada del Espíritu Santo se había profetizado en Ezequiel 36. Y aquí es donde Dios está
aquí a este punto nos está llevando. Entonces la circuncisión antes de el nuevo pacto, una vez más era una señal de pacto, pero era un tipo y una sombra de la circuncisión del corazón, para que todo hombre judío y gentil y toda mujer judío y gentil pudiera ser circuncidado de corazón al entrar al nuevo pacto formado en Cristo. Bueno, eso es salvación acá, ¿no? A eso nos dirigía. Siendo limitado de la comunión de Israel en tiempo pasado, y cuando Sí, pensamos en lo que él está diciendo aquí, yo entiendo que hay discrepancias sobre la teología del reemplazo, pero lo que está diciendo como creyente es que ya nosotros no somos extranjeros de la exacto. comunión de Israel. A eso, así le llama. Así que no es reemplazo, es que estamos Sí, incluidos. incluidos. Romanos capítulo 11 nos habla de que somos injertados al árbol. Y bueno, lo que está injertado no reemplaza a ese árbol. Se convierte, como usted ya lo mencionó, Loren, anteriormente nos convertimos en un cuerpo, ese árbol con esa rama injertada se convierte en uno. No hay distinción. Una de las situaciones es que dice que Israel será Sí, injerta otra así vez. es. Así que cuando pensamos en ello, yo creo que esa es la promesa entregada a Abraham. El pacto que a través de su simiente bendeciría a todas las naciones, pero cuando dice mire las estrellas, porque la simiente será como las estrellas de los cielos, él estaba incluyendo allí a usted y a mí. Yo no Así creo que es. solamente era el judío físico natural del que él hablaba, porque él dice la mujer que no tiene esposo dará más Sí, hijos que amén. aquellas que lo tienen. Así que yo creo que siempre era la intención de Dios cuando leemos sobre el reino milenario y notamos en el Antiguo Testamento todas las promesas entregadas obviamente al pueblo judío, notamos que la iglesia no se menciona una vez. Bueno, yo creo que hay que demostrar que la iglesia está allí incluida en esas promesas del reino milenario. Lo que sucede es que no se menciona. Antiguo Testamento no creo que la palabra iglesia se menciona, pero tal vez una sola vez o tal vez ni siquiera en lo absoluto. Así que yo creo que obviamente hay cosas en la interpretación que viene de ello, pero sí nosotros en un tiempo fuimos removidos de la comunión de Israel, pero ya no es así. En Cristo nosotros somos adoptados en la Sí, familia y hemos recibido esa herencia al judío primero, claro que amén. sí, al judío primero y también al griego, ¿no? En este pasaje, por eso puedo ver yo la obra de Dios de reconciliación, la obra de Dios de reconciliación para el judío y también para el gentil. Y cuando leemos otros pasajes, podemos ver su plan final y propósito proféticamente en lo que Él está haciendo para producir a Israel o traer a Israel de vuelta a Él. Y recordemos que la raíz está en Israel, porque la raíz es Cristo. Él es la raíz de tierra seca. Ujú, La raíz es así Cristo. es. Entonces, si uno tiene la oportunidad primero que Israel tuvo de estar conectados a Cristo y la persona fue eliminada, fue cortada y los gentiles fueron injertados, podemos ser injertados también, pero en lo que estamos siendo injertados no es en israelitas. Lo que todo mundo está injertado es la raíz que es Cristo. Cristo Sí. es la raíz, así que el denominador común allí no es que Israel se convierte en la iglesia o la iglesia en Israel. Nosotros nos convertimos en uno en Cristo, un cuerpo. Un cuerpo, una nueva criatura. Porque Sí, en Apocalipsis capítulo 13, cuando dice que Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, Él se sacrificó a sí mismo en la cruz una vez, de una vez y por toda la humanidad. sí, Y eso es judío o gentil, no importa. correcto. Entonces, tenemos que dejar de tratar de hacer esa separación, Sí, porque Cristo nos unió amén. en su propósito. Capítulo 11, versículo 23, porque se malinterpreta. Romanos 11, capítulo 11, 23 dice que ellos también, si no moran o si aún continúan en inmoralidad, serán injertados, o si no continúan en incredulidad, serán injertados, porque Dios los puede volver a injertar a Israel. Así es.
Así que no se trata de que nosotros estamos siendo injertados a Israel, sino que estamos siendo injertados en Cristo. La promesa original de Abraham para bendecir a través de su simiente. Pablo dijo en Gálatas capítulo 3 que no fue a Abraham ni a sus simientes como de muchos, al judío natural, sino a su simiente que es de Cristo. Así que la promesa original era entre Abraham y Cristo. Fue a Abraham y a Cristo. Así que si no están en esa promesa, si no han recibido a Cristo, esas bendiciones originales y promesas se dejan, judío natural o no. Entonces, el versículo 17 es muy interesante De porque Efesios 2, Romanos, perdón, solo quería asegurarme. Romanos 11, pero me llama tanto la atención. Algunas de las ramas fueron rotas y ustedes siendo un olivo silvestre han sido injertos en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz, Jesucristo, y de la rica savia del olivo. Nosotros, antes de ese momento, éramos un olivo silvestre, somos los gentiles, y fuimos injertados. injertados a ese, Así a es. Cristo, ¿no? Y gracias a Correcto. Dios. Y si leemos el Antiguo Testamento, explica allí que los gentiles iban a entrar. Era el plan. Correcto, el Antiguo Testamento siempre declaraba que los gentiles, miren, el problema parece que, y por supuesto, Pablo estaba enfrentándose a esto en Efesios 2, era que el mundo judío se había perdido la oportunidad de llevar el Evangelio a los gentiles. El sectarismo había asomado la cabeza y ellos a ellos se les había dicho que no era correcto que el judío estuviera con el gentil cuando se suponía que deberían ser los testigos para los gentiles, y las cosas se pusieron tan mal que esta enemistad que le había permitido la ley crear una enemistad entre el judío y el gentil, y esta enemistad se resuelve en Cristo por causa de quien Cristo es y lo que Cristo ha hecho. El día de hoy parece como que el papel es contrario. Israel era anti-gentil, ahora es casi gentil y anti-Israel, y Ujú. no debe ser así. Nos reunimos a todos, o nos reunimos todos predicando el Evangelio en Cristo, y esa es la meta, esa es la meta. Cuando veo esa reconciliación de Dios es entre Dios y el individuo, pero también entre grupos, como usted está diciendo. Creo que judíos y gentiles vienen a ser uno en Cristo o cualquier grupo. Yo creo que es lo que Pablo está enfatizando acá. Ahora sí hay un papel especial en el papel de Israel, por supuesto. Una persona que me dijo esto recientemente. Israel, aparte de salvación, ha sido reunido. Dios tiene un plan para Israel, así que queremos dejar eso en Mm, claro. Ellos no se han arrepentido, como nación no han aceptado a Cristo, pero podemos ver en su plan final que que Él los ha reunido, y eso es porque Él ha prometido cumplir su palabra. Él tiene un plan para eso es lo que ellos. sucede allí. Ahora, en cuanto a su significado, Pablo le haría esa pregunta a los que se están rascando la cabeza: ¿qué significado tiene el judío? Y él le diría a este extremo que para ellos estamos comprometidos en los oráculos de Dios. Mm, sí. Ellos tenían la primera oportunidad para aceptar a Cristo, porque en Romanos versículo 11:24 dice que porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y con naturaleza fuiste injertado en el olivo o el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados a su propio olivo, queriendo decir que ellos tuvieron, miren, si alguien tiene el privilegio de aceptar a Cristo, es el judío. Y lo Y debieron debieron haberlo entender, ¿no? entendido, sí. Él mismo dijo: han escudriñado las escrituras porque en ellas piensan que tienen la eternidad, pero hablan de mí. Así que esas ramas Mm, naturales eran tales porque fueron encontradas por Dios y se les dio su palabra, dice Pablo. Y se les dio la prioridad de llevar la palabra al mundo. Ahora, ¿será que lo vieron? ¿Lo ven? Cuando lo hacen, ellos dicen: ¿cuánto más si uno está siendo injertado en un ramo de olivo? ¿Cuántos más estas ramas naturales, los que debieron haber recibido a Cristo? ¿Cuánto más van a entrar a ese árbol? Entonces, haciendo la distinción, no somos injertados a Israel.
Porque dice de Israel Sí. que ellos mismos, la rama natural, serán reinjertados otra vez. Podemos tomar otra analogía que tiene que llegar a la mente. Juan 15, Cristo dijo, yo soy la vid y ustedes las ramas. Bueno, eso es judíos y gentiles. Hay que estar conectados a la vid para traer y dar ese fruto. Y que él dijo, si no hay fruto, entonces la rama se corta. Y esto es la misma idea con distinto, digamos, árbol, distinta idea de crecimiento, pero es la misma idea. Cristo es la vid, Cristo es la raíz y es a quien Dios envió a traer salvación a todos. Y ese es el tipo de equilibrio que debemos tener. Tenemos que hablar de eso. Vemos las atrocidades en Israel, vemos los ataques, los quebrantos. Oramos por el pueblo, oramos por el primer ministro, oramos por el IDF, por todos peleando a su favor, pero todos tienen que venir a Cristo. Y eso, y demasiado a menudo es porque les amamos, queremos apoyarlos tanto, e ignoramos el hecho ese y tenemos que mantener eso al frente de todo. Así es. Caballeros, ustedes me pueden ayudar con esto, pero yo creo y me parece que hay un sentido de que por la participación futura de Israel está la mano protectora de Dios sobre Sí, esta nación y así sobre es, este pueblo, hasta en cierto cierta punto. manera. Ahora, eso no va a evitar que ellos mueran perdidos, pero yo puedo aplicar eso a mi vida personal y veo mi tiempo, por ejemplo, en Tennessee, especialmente en ese tiempo de 22 a 26 años. Hubieron muchos días, hermano Swagger, que no debí de haber llevado a casa, no debí de haber sobrevivido, debí de haber muerto o estar en la cárcel. Yo puedo ver la protección de Dios y decir, si no fuese por eso que Dios me ha guardado, Él sabía Sí, que amén, amén. lo que iba a hacer y por eso la mano de Dios estaba allí. Hay un sentido, y quiero tener cuidado con esto, no sé si puedo crear teología de esto, pero hay un sentido en el que Dios está protegiendo a la nación israelita ante lo que él pueda hacer, ¿no? Sí, no lo dudo en lo absoluto, pero sí puede hacer cierto, mire, porque si nos fijamos en Israel y nos fijamos en la escatología, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 4, todo eso está regresando, casi utilizando a Israel como el tiempo de Dios, o el marco de El tiempo tiempo de la del tiempo angustia de de Jacob. revelación. Son el centro del propósito de la tribulación. Lo que quería señalar es que si la mano de Dios está en alguien, una mano de protección, más nos vale tener cuidado. Mm, Más nos vale tener cuidado cuando tratamos de sacar lo que Dios ha bendecido. Cuando yo estudio la guerra de independencia o la guerra del 67 o otros conflictos, guerras que han tenido todas las cosas, Sí, la guerra del 73, cuando vemos eso en lo natural, no debieron de haber ganado esas batallas, pero yo creo que Dios ha sí, así es. intervenido de una manera sobrenatural a favor de ellos. No se puede ver la guerra del 48, o perdón, en el 48 viniendo a ser una nación sin ser algo profético. Es fácil discernir el tiempo en el que estamos y ver lo que Dios ha hecho con la nación de Israel y entender y podemos decir fielmente que la mano de Dios está sobre ellos en estas situaciones, ¿no? Estábamos en Israel cierto día y había un tanque antiguo sentado allí, así que detuvieron el autobús, todos salimos de allí y nos dijeron, queremos contarles la historia de este tanque. Un tanque Mm, salió en la guerra del 74 o 72, iba hacia la colina de los Altos de Golán y al subir llegó a la parte de arriba y él dice, apresúrense, ayúdenme por favor. 35, 40 tanques se habían detenido, todos habían salido de ellos y habían puesto banderas blancas al aire y él tenía todos esos tanques rindiéndose ante él con un tanque nada más. Y él le preguntó al comandante, le dijo, ¿por qué lo hicieron? Y él dijo, porque escuchamos los truenos de los tanques que venían y sabíamos que todos íbamos a ser aniquilados, así que ¿por qué hacerlo? Sentimos, bueno, hay que rendirnos y nos salimos de los tanques. El milagro de mm, Dios y esa solo un guerra una y otra tanque. vez. Escuchamos las historias. Una vez nuestro guía era un sionista
Y él era un jubilado, un sargento mayor, sargento, y nos contaba esas historias de lo milagroso, eventos milagrosos. Y uno del sur dijo que no pudieron atacarlos por causa de las abejas. Ya estuve con un guía en el Mar Muerto. Estábamos encima de esa montaña allí y se podía ver, usted ya ha estado allí, lo ha visto, donde las ruinas del ejército romano todavía está allí presente. Y, y yo le Sí, pregunté, ¿alguna vez usted se ha detenido a pensar que Roma ya no existe? E Israel aún es existe. una de Sí, las ahí está. naciones más poderosas en su tamaño en el mundo hoy día. Aun cuando eran rebeldes y que naciones paganas los tocaron, esas naciones que los dañaron ya no existen. Eso se aplica para toda persona que esté sirviendo a Dios, ¿no? Así Que es. tienen que evitar Y eso es tocarlo. lo que el hermano Loren estaba diciendo. Vamos a la pausa. Muy bien. Ya volvemos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Estamos de vuelta, gracias al Señor. ¿O alguien tiene algo más que anexar sobre el versículo 11? Vamos al versículo 12. Y acordaos que en aquel tiempo estabais sin Cristo. Describe la antigua condición de los gentiles que no tenían conexión con Cristo antes de la cruz. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todo esto revela un corazón oscurecido y pervertido. Los gentiles no tenían ningún conocimiento de Dios en aquel entonces. Y realmente cuando dice extranjeros de la comunión de Israel, lejos de la comunión de la promesa, ese es un lugar destituido de ellos estar, sin esperanza. Eso lo describe todo, ¿no? Recordemos que de lo que se está hablando aquí, ya lo hemos dicho, Israel era la fuente de esta información para todo el mundo, no solamente para ellos mismos. Así que por eso Pablo, él reconoce la fuente de la información que debía de ser Israel. Me parece que es en Isaías 10, donde Dios le dice a Israel, ustedes son mis testigos. Tenían que ser testigos de esas promesas y pactos, no solamente para Israel, pero para todo el mundo. En el tiempo del Antiguo Testamento, Israel era la única nación en la faz de la tierra que adoraba a Dios. Las demás naciones adoraban a demonios, espíritus demoníacos. Y pero Israel era, ¿cómo podemos llamar? Monoteísta. Era monoteísta mientras las otras naciones del mundo eran politeístas. Y tenemos que recordar que eran la creación de Dios. De un hombre, Dios produjo una nación e hizo promesas, y Él guarda esas promesas. Así que eran su pueblo escogido para traer el conocimiento de Dios al resto del mundo, y el resto del mundo estaba fuera de ese conocimiento, y es lo que Pablo está diciendo aquí. Así que reconocemos y tenemos una deuda con la nación judía y realmente la protección de Dios de ellos, pero lo que Él trajo a través de ellos vino a través de todo el mundo una y otra vez. Alguien ya creo que lo ha mencionado. Si usted estudia, por ejemplo, el libro de Isaías, una y otra vez Isaías profetizó que Israel debía de llevar el conocimiento de Dios a todo el mundo para que los judíos siempre estuviesen incluidos. Así que ahora en Cristo ese potencial pues está dejando de solamente una nación a todas las naciones, a todos los hombres. Así que Israel originalmente
debía de haber provisto la Biblia originalmente, a Cristo y también evangelizar al mundo. Bueno, alguna pregunta. ¿Israel entiende que la razón por la cual los Estados Unidos apoya a Israel es por los cristianos que han nacido de nuevo en esta nación? Algunos de ellos sí, y sabe, pensé en esto. Abraham, él sacó a Abraham y edificó una nación que es una imagen perfecta de la iglesia. Pues, Él nos trae a Cristo y luego edifica la iglesia. Es una imagen del Antiguo Testamento. Yo le digo a las iglesias a veces que debemos ver la imagen, pero sepamos que hay una imagen mucho más grande. Abraham y ofrece a Isaac, y esa es la imagen pequeña. La gran imagen es Dios que nos da a su hijo. Así que él trae a Abraham y edifica una nación. Trae a Cristo y edifica su iglesia. Bueno, cuando vemos en el Antiguo Testamento, veremos vislumbres de cómo Dios se extendió y tocó a gentiles que tenían fe. Vemos a Rahab, así es. Así vemos a es. Ruth. Vemos que Dios envía específicamente a Jonás a los de Nínive. Ahora, él no quería ir. A menudo comparo a Jonás con el deseo de Pedro de ir a la casa de Cornelio. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 10? Así es. Pedro no quería ir. Él tuvo que recibir esa visión sobrenatural de parte de Dios, el lienzo que descendía con los animales cuadrúpedos inmundos. Y Dios tuvo que decirle, lo que yo he limpiado, no lo llaméis inmundo, ni común. Es algo interesante cuando vamos a los dos ejemplos que usted hizo de Ruth y Rahab. Estos están en el linaje de Cristo. Sí, el Mesías. Entonces, una vez más muestra la intención de Dios, que siempre fue incluir a todas las naciones. Y aquí es donde Pablo tiene que reforzar a los creyentes de Efesios por el hecho de que la actitud sectarista que existía en ese tiempo, los gentiles no entendían que ellos eran parte de lo que Dios originalmente había diseñado y que originalmente había traído a través de la nación de Israel. ¿Por qué Dios tuvo 2 espías enviados, o fue uno, o fueron 2? No recuerdo, Sí. enviados a Jericó? ¿Por qué? Él no necesitaba lo que encontraron, no se necesitaba nada de eso, punto. Pero él envió a esos hombres allí para beneficiar a Rahab, para sacarla de allí, y él lo hizo. Él lo hizo. Sí. Ella tuvo que poner ese cordón rojo fuera de su ventana, representando lo que Jesús pagó en la cruz por nosotros. Así es, así es. Y mientras que el pueblo estuviera dentro de su casa, con ese cordón rojo serían salvados, perdonados. Tremendas palabras esas. Debemos permanecer bajo la sangre de Cristo el día de hoy. Y aún así hay demasiados que quieren esparcir, como el doctor Watts lo ha mencionado, tratan de injertar a la gente que no ha recibido a Jesús. Solamente hay un camino y es a través de Jesús y la cruz. El próximo versículo, cuando dice, pero ahora en Cristo Jesús. Esa es la línea divisora. Ahora en Cristo Jesús. Proclama la base de toda salvación. La respuesta, es la respuesta. Es lo que Pablo está diciendo, nos quiere reforzarlo para que ambos judíos y gentiles reconozcamos que solamente hay una manera de salir de las tinieblas, solamente hay una manera de entrar a la riqueza de Israel, que es el plan de redención de Dios, que Dios había... ¿Entiendes lo que estás diciendo? Sí, ¿Te Señor. das cuenta que acabas de excluir a los hindú, a los budistas, has excluido a los musulmanes también? Porque ellos no aceptan a Jesucristo. No lo he hecho si aceptan a Jesucristo. No he Eso excluido a es. nadie. Yo he dicho que Pero ellos quieren que se incluyan a su manera. Dave Watts ya lo ha citado. Jesús lo dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y no hay ningún otro nombre dado bajo el cielo por el que la gente o los hombres puedan ser salvos.
Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que llena de ira a algunos de los políticos en esta nación, que nosotros estamos exclusivos, estamos excluyendo a los demás propiamente. Pero están pensándolo mal. No estamos excluyendo a nadie. Estamos incluyendo a es. todos mientras que ellos vengan al único camino y medio de salvación. Todos pueden salir de las tinieblas. Todos pueden salir de esa miseria. Yo la viví, sin embargo, aunque ya han pasado 40 años, la viví demasiado tiempo, que era no tener vida con Dios, que era no tener salvación. La paz de Dios y la presencia de su Espíritu. Yo viví eso, sé qué significa eso. Y todos, en todo lugar, puede llegar a este Cristo, a este Jesús que murió en el Calvario y aceptarlo como Salvador y están incluidos en esta maravillosa y poderosa redención y el plan de Dios. Así que en esa exclusividad estamos incluyendo a todos y eso tiene sentido. Frecuentemente se llama Cristo el hijo de David. Y fue Ruth quien se casó con Boaz, cuyo hijo fue David, Sí. una mujer gentil. Y en el plan perfecto de Dios, yo creo que siempre ha indicado que todos estaban para ser incluidos Exacto. en ese maravilloso plan. Sí, creemos las promesas. Como dijo el doctor Marek, y esto se encuentra en estas 5 palabras, ahora en Cristo Jesús. Sí. Si vemos el versículo 13 y 14, yo quería decir esto, cuando usted dijo que Él es el camino para el drogadicto, Él es el camino para el alcohólico, Él es el camino. Así es. El versículo 14 dice que Él es nuestra paz. Entonces, lo que estamos haciendo es abrir la puerta a todos ellos, los musulmanes, hinduistas, quienes sean, si vienen a Cristo, tienen esa paz. Esa paz que están buscando y que no van a encontrar allá afuera en ningún otro lugar, en ninguna otra cosa. Jesús es quien murió en la cruz del Calvario es. por la redención del hombre. Correcto. Y por eso es eso debe de ser así. Buda no lo hizo, los Así hindúes es. no lo hicieron. Y eso no es ser malo, simplemente decir la verdad. Así es. Y nos Y es- estamos enfrentando a cosas en el mundo, una vez más al día de hoy, que no es Alá. Miren, una vez más ya, regresando al texto, estamos a punto de leerlo. Vosotros que antes estabais lejos, son hechos Así cercanos. es. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo. Ahí está la Así es, obra de ahí Cristo está. otra vez. Ahí está la cruz. Ahí está. Entonces todo el mundo puede acercarse a esta maravillosa riqueza, primero dada a la nación de Israel, dada al judío, y ahora dada a todo hombre, sea judío o gentil, si aceptan a Cristo, pueden salir de ese dolor, de ese quebranto, de esas tinieblas y entrar a la luz por causa de lo que Cristo ha hecho por todos los humanos, por cada persona. No hay nadie demasiado lejos, no hay nadie que se haya ido demasiado que no pueda limpiar como resultado de su sangre derramada en el Calvario. Todos como ovejas nos hemos extraviado, nos hemos ido cada cual por su camino, pero el Señor puso sobre él la iniquidad de todos nosotros. Así que todos podemos venir, nadie queda excluido. Todo aquel Sí. que invocare el nombre del Señor Será salvo. El versículo 14, si lo pueden poner en la pantalla, porque el que ha hecho de ambos uno y derribando la pared intermedia de separación. Gentiles, Buda, todos, él derribó esa pared si nos unimos en Cristo Amén. Jesús. Recientemente, un amigo, él tuvo una escuela dominical en Kansas City, en las afueras de ese lugar, y fue dirigido por un palestino y un judío, y estaban trabajando juntos enseñando a los niños sobre Cristo. Y su nombre es Bill Wilson, y él estaba llorando diciendo, bueno, a ambos los mataron, Hamás entró y los mató a ambos.
pero sus padres no podían entender cómo un palestino y un judío podían haber trabajado juntos, caminaban juntos enseñando a los niños de casa sobre Cristo. Y lo que había en común entre ellos, no necesitamos una guerra o armas, necesitamos a Jesús. Amén. Él Amén, fue que los exactamente. unió. Sí, sí. Él es el que derriba esa pared entre todos nosotros, blancos, negros, judíos, hispanos, palestinos, árabes, quien sea. Él rompe esa pared y nos une, nos une. Ahora, ese palestino murieron como cristianos y sirvieron porque eran cristianos. Él ha derribado la pared intermedia de separación entre nosotros y es lo único que puede derribar la Así pared. es. Nada más lo podía Hermano hacer. Swagger, y yo lo siento, por favor, perdóneme por interrumpirlo, pero hay personas allá afuera el día de hoy que no están seguras de Sí. que este plan de salvación es para ellos. Así es. Pueden regresar a Él o acercarse a Cristo por la sangre Así de es. Cristo. Hay gente que nos está viendo ahora mismo y se pregunta, ¿será que este maravilloso Jesús del que han estado hablando Él es para mí? Y hermano Swagger, sí lo es para ellos, es para ellos. Oremos la oración de fe y le vamos a pedir a ustedes que oren con nosotros. Repítanlo con todo su corazón, díganlo con todo su corazón donde quiera que estén. Inclinen sus rostros ahora mismo si pueden. Cierren los ojos y repitan esto. Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, yo vengo a yo ti vengo a ti en el nombre de en Jesús. el nombre de Jesús. Te pido perdón Te por pido mis perdón pecados, por mis pecados, la vida que la he vida vivido, que he vivido, las cosas que he las hecho. cosas que he hecho. Por favor, perdóname Por favor, perdóname y límpiame y límpiame con tu preciosa con tu sangre preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi Con boca, mi boca yo yo confieso confieso al Señor al Jesús. Señor Jesús. En mi En corazón, mi corazón yo creo, yo creo que Dios que resucitó a Dios Jesús resucitó a Jesús de entre los de entre muertos, los muertos y Él y vive. Él vive. En este En momento, este momento yo acepto a yo Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de como mi el Salvador alma de mi alma y el Señor de y mi el vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a la palabra de Y de Dios, acuerdo a la palabra de Dios, que no puede mentir, no puede mentir, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado, yo soy salvo. yo soy salvo. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Hay una fuente llena de sangre que sale de las venas de Manuel, Amén. y los pecadores en esa sangre pierden sus manchas. El ladrón en la cruz se regocijó a ver aquella fuente aquel día, y allí, aunque malos pecadores, podemos lavar nuestros pecados. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.